nombre es Kelly y yo soy nutricionista. Mi carrera o mi profesión la elegí pues principalmente desde chiquita tuve como esa inclinación hacia las carreras de la salud. Entonces, entre muchas opciones que pensé en algún momento, finalmente me quedé pues como con la nutrición, no siendo mi primera opción, pero sí al final de todo diciendo que llegando a la conclusión que fue como la mejor elección. Con la carrera de nutrición se aprenden demasiadas cosas nuevas porque por lo menos en el ambiente en el que yo estuve no había una alimentación saludable. Entonces, aunque sí me gustaban ciertas conductas saludables que habían en mi casa, como comer frutas, siempre me gustaban las frutas, las verduras, nunca fui tan amante del dulce, realmente tenía mucho desconocimiento, ¿cierto? Pero que solamente me di cuenta cuando hice la carrera, cuando estudié nutrición como tal. Aprender todas las cosas que se aprenden en nutrición fue demasiado interesante, demasiado chévere, y pues era un tema que ya me gustaba. Pero obviamente, como cualquier persona que de primerazo tiene algunos datos sobre nutrición, queda impresionada, ¿cierto? Ay, no, estuve toda mi vida haciéndolo mal o algo así. Cambiar hábitos, hay hábitos que para mí sí fue difícil cambiarlo, pero que obviamente estando en la carrera y teniendo el propósito de hacerlo, los puede cambiar más fácilmente. Pero sí, de base no empecé como desde un punto cero de cero alimentación saludable, sino que ya me gustaba, pero obviamente había mucho por conocer todavía. Cuando se asocia la nutrición, se asocia principalmente a las personas que quieren perder peso, ¿cierto? Entonces, si tú dices, ay, va a poner a nutricionistas porque va a bajar de peso, pero no se piensa en nada más. Entonces, desde ese punto de perder peso y de ese enfoque, digamos, siempre veía personas cercanas que decían, ay, voy a bajar de peso, entonces me voy a comprar un gel, me lo voy a aplicar en el abdomen y me voy a envolver en papel chicle negro porque eso me va a hacer sudar y con eso voy a perder peso, ¿cierto? Entonces, en su momento yo pensé que sí que funcionaba porque la gente perdía peso, sudaba, se quitaban ese plástico y eso todo mojado. Y yo pensaba que eso era real. Pero obviamente en la carrera ya uno se da cuenta que no es que esté perdiendo, o sí está perdiendo peso, ¿cierto? Pero no el peso que todos quieren perder, que es la grasa, sino que pierden es agua. Entonces pierde peso, pero se está matando, por decirlo así. Actualmente me desempeño en varios campos de la nutrición, ¿cierto? Uno de ellos es la nutrición pública, trabajando con primera infancia. Otro puede ser con este proyecto de aromas que tiene mucho que ver con esa parte de nutrición. Y el tercero es la nutrición clínica, que fue el campo de la nutrición que me llevó a estudiar. Fue el primero que yo conocí porque antes de empezar la carrera, cuando la elegí, no sabía que habían varios campos en los que se puede ser nutricionista. Siempre pensé que era solamente la nutricionista de consulta, en un hospital y eso, solamente eso. En esa tercera, actualmente entonces trabajo en un hospital de primer nivel, en un municipio de acá del Oriente que se llama Abejorral. Y para mí ese espacio es lo mejor, ¿cierto? Elegí la carrera por la nutrición clínica y aún la sigo eligiendo por ese motivo. Es el campo que más me gusta. Atender pacientes en consulta es muy chévere porque muchos, y sobre todo cuando es un primer nivel, porque muchos llegan desde mucho desconocimiento y traen muchos mitos que en la consulta se empiezan a tumbar, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy chévere porque ir a la nutricionista para el paciente ya no es solo porque el médico me mandó, porque toca, sino que se va a aprender algo nuevo y algo que le sirve para su vida y que está quitando algo de su mente que estaba erróneo y ahora pues ya sabe cómo son las cosas. Para abrir una cuenta en redes sociales, hablar de nutrición, lo que me motivó es lo que hay hoy. Hoy todo se mueve por redes sociales, ¿cierto? Entonces, si tú necesitas algo, incluso ya no se usa el buscador de Google, sino que se usa los buscadores de todas las redes sociales. Entonces, sí, primeramente eso y segundo,
compartir ese conocimiento que, digamos, muchas personas necesitan, porque fácilmente pues no van sí, a acceder a una consulta de nutrición, sino que solamente van a ir es cuando un médico los mande y los remita por su EPS y nada más, ¿cierto? Y que desde ahí se empiece, las personas que lleguen a esa página empiecen a aprender de nutrición, que es necesario. Porque incluso es desde la academia que nos enseñan que hay mucho conocimiento por compartir y que debe ser compartido. Y que las personas no llegan a él porque de todas formas se tiene como una barrera con lo que es las nutricionistas o la nutrición. No es que si voy donde una nutricionista me va a quitar todo, si voy donde una nutricionista me va a cambiar absolutamente todo, pues toda mi alimentación, eso pues va a ser muy complicado. No va con lo que para mí es una alimentación, con la alimentación que yo llevo, ¿cierto? Porque muchos piensan que la alimentación que llevan está totalmente mal o que como se alimentaban las personas de antes estaba totalmente errado y que esto de ahora es nuevo, pero no, realmente está muy relacionado. Hay cositas que se mejoran desde lo que se ha demostrado actualmente por ciencia, pero que no está tan alejado. Entonces, y mostrarles a las personas que alimentarse saludable es fácil, es muy cercano, es muy parecido a cómo se alimentaban antes, a cómo nos enseñaron las abuelas, por decirlo de alguna manera. Y sí, compartir ese conocimiento a través de lo que mueve el mundo hoy, que son las redes, a donde la gente va a ir a buscar y donde la gente está yendo a buscar y puede estar encontrando información de otras personas que no son profesionales y que pueden estar aumentando esa falta de información. Como para relacionar eso de alimentación saludable y la carta que tenemos acá, lo he llevado más a cómo yo he cambiado mi alimentación, a cómo yo me he pensado una alimentación saludable y a cómo se la he pensado a muchos pacientes. Porque como nutricionista, entonces, cuando ofrecemos un plan de alimentación, a las personas les gusta que les diga, uno les dé todo muy bien explicadito y se les diga qué comer y cómo comerlo y todo muy, y a qué hora, ¿cierto? Y con ejemplos, no así tan regado. Entonces, cuando uno tiene que hacer varios planes de alimentación, hay que tener muchas ideas para todos los pacientes que tú tengas, ¿cierto? Porque hay muchos que vienen de aquí o vienen de allá, de Antioquia o otros pacientes que hay en otros departamentos. Por ejemplo, yo tuve experiencia en otro departamento que fue en Norte de Santander y allá hay cosas que se parecen obviamente porque vivimos en un mismo país, pero cosas diferentes porque es un departamento diferente, ¿cierto? Entonces uno tiene que empezar a tener muchísimas ideas de alimentación y jugar con los ingredientes que hay o que nos ofrece el mundo de antes, que es desde lo más natural, o a lo que hay ahora, que son ingredientes procesados, pero que son mejores opciones, como por ejemplo un endulzante. Una stevia que es 100% al natural, es complicado conseguirla y es complicado su sabor, pero que con la ciencia o con lo que se ha hecho en la industria de alimentos, hoy hay stevias que son muy buenas opciones y que vienen pues ya en un mercado, pero que nos funciona para hoy. O productos que son procesados, pero que digamos no tienen como tantos aditivos y eso, y que a una persona digamos con falta de tiempo le sirve. Desde ese punto de cómo llevo mi alimentación, lo relacioné pues como con la carta, porque siempre busqué la manera de cambiar recetas y tener una alimentación variada y para tener más ideas, ¿cierto? Para las personas que, digamos, atiendo. Entonces, digamos, yo doy a muchas recetas, que me encanta estar buscando recetas, y siempre he pensado la opción, cómo lo hago mejor, cómo lo hago más saludable, qué ingrediente le cambio. Entonces eran cosas platos que digamos yo ya tenía en mi mente, incluso ya los hacía para mí en mi casa y que a la hora de pensar en aromas como un proyecto con alimentación saludable, pues vinieron esas ideas acá. Inicialmente empiezo estudiando matemática pura, pero luego me doy cuenta que no es lo que yo quería para mi vida, por lo que decido dar el salto hacia la contabilidad.
que tampoco era lo que quería, pero acá estábamos, ¿cierto? Realmente lo que yo buscaba cuando elijo estudiar contaduría era huirle a la matemática un poquito. Por eso termino estudiando contaduría, poquito a poquito le voy cogiendo el cariño que necesita, ¿cierto? Que requería. Y me fui enamorando a poquitos. Ya termino de graduarme de la universidad en el 2019 y empiezo a laborar ese mismo año. Ahí estoy hasta el 2022, luego paso a trabajar en una empresa canadiense y ahí estoy hasta el 7 de febrero de este año, que es cuando empieza pues como este proyecto. Y siempre me ha gustado el transmitir el conocimiento que tengo. Nunca en contaduría, porque los jovencitos nunca se preocupan por eso, pero en temas como inglés, matemáticas, etcétera, sienten mucha necesidad y ahí es donde uno entra a actuar como tal. Entonces eso ha sido más por gusto propio, como, sí, como el deseo de hacer y transmitir. Creo que es lo más importante, construir juntos, enseñarle a la gente lo poquito que uno sabe para que ellos también en algún momento sientan el mismo deseo de aprender y enseñar. Por decisión propia decido renunciar a ese trabajo y empezar esto. Digamos que una cosa es soñarlo y otra hacerlo. Cuando uno sueña muy en grande, más, o sea, esto no es lo que esperamos que sea en este momento, porque queremos llegar a eso que alguna vez imaginamos, estamos desconstruyendo. Pues no siempre había gusto por la comida, por el café y ahí es donde empezamos pues como el proyecto. Este proyecto apenas está empezando y la idea es que sí, que crezca bastante y es a lo que le estamos apuntando y por lo que estamos trabajando, porque en este momento es como el niño que apenas está empezando a gatear. Bueno, el proceso ha sido lento, pero hemos contado con personas que nos han acompañado durante todo el camino. Personas mismas de acá, Marinilla, pioneros, o incluso personas que tienen sus cafés y también quieren como, pues como transmitir algo, porque lo que hemos notado es que la comunidad del café, o al menos los cafés que están cerca de nosotros, Afogato, Maestro, Nuestro, tienden a apoyarse mucho. Entonces tienden a ayudar a las personas que están empezando también en lo mismo. Eso ha sido muy agradable porque nos ha permitido conocerles bastante y también aprovechar lo que ellos saben. Son personas muy capacitadas, muy tesas y bueno, es parte del proceso. El proceso de aprendizaje en cuanto a café, pues digamos que desde jovencito me ha gustado mucho todo este tema, pero profundizarlo como tal, eso empieza cuando generamos la idea de negocio, cuando empezamos a concebir esa idea de, hey, montemos un café y ofrezcamos buen café, porque lastimosamente somos muy buenos haciendo café, pero pésimos tomándolo. Y es lo que yo le digo a todos los clientes que vienen cuando les explico, porque procuro que todos se lleven al menos un poquito de conocimiento en cuanto al tema. Entonces sí, ha sido un camino lento y de construir a poquitos. Es que lo que hace realmente que un café sea especialidad es, uno, pues el tipo de café, ¿cierto? Que tiene que cumplir condiciones como ser de origen o estar calificado y certificado por cierta entidad, ¿cierto? Que es lo que yo le explico a las personas, más allá de ser un café del que se conoce y se tiene certeza de dónde viene, es que esté calificado. Y igual eso no significa que el café sea, o sea, que los cafés que no están certificados sean malos, porque la certificación de esos cafés tiene costo. Y no todo el mundo, no todos los cafeteros tienen la capacidad de pagar por ello. Y hay cafés muy buenos que no necesariamente son de especialidad, son de origen y saben súper delicioso. Y pues sí, ha sido como que diferencias entre métodos, pues, es que cada preparación tiene su particularidad y usted puede tener el mejor café del mundo, pero si no lo sabe preparar va a quedar eh, maluco, por decirlo de esa forma. Ya lo que es entrar a aprender un poquito y a cuidar los detalles, porque el café es un mundo que requiere mucho detalle. Y eso digamos que lo hemos aprendido por las mismas personas que han procurado enseñarnos. Entonces sí, pues el mejor café que yo he tomado, o al menos el que considero el mejor, es el mismo, es un café que es producido acá en Marinilla y comercializado por Camilo Ortiz, un saludo para él. Café Maestro, creo que es de los mejores que hay, es de los que más disfruto. También por la dedicación que le pone al producto que elabora. No, pues o sea, cualquier método sabe rico, sino que obviamente no es lo mismo ir a sacar un espresso, un americano, que hacerse un método de filtrado como la B60, la Chemex. Cada método da sus tonalidades, unos más amarguitos, otros más suavecitos, pero eso ya es como para gente que es más para evaluar al cliente, porque a mí me gusta de cualquier forma, pero a los clientes no.
Entonces siempre procuramos preguntarle al cliente qué tipo de café le gusta, cómo le gusta tomarlo para ofrecerle la mejor opción y el mejor método. Más allá del deseo de especializarse, cuando uno es profesional es la necesidad de hacerlo. Porque si usted quiere escalar, tiene que hacerlo. Si quiere crecer un poquito en el entorno laboral, que es muy, muy violento. Entonces, si usted quiere destacar, es una obligación prácticamente. Empiezo esa especialización y ella es la que le abre, pues, la especialización en gerencia financiera, lo que busca es abrirle a uno como la idea a oportunidades de negocio. Pues eso fue lo que yo entendí en mi proceso formativo, ¿cierto? Otra persona lo interpretará diferente. Pero entonces ya cuando usted empieza a estudiar eso, sí, empieza a abrir su mente no solo a ser un trabajador asalariado que depende de ese salario para sobrevivir, sino como a buscar otras fuentes de financiación, otras fuentes de ingreso por si alguna eventualidad llega a suceder en su trabajo. Porque también la experiencia me ha mostrado que una persona que depende netamente de su salario tiende a tener problemas cuando no tiene ese trabajo. Entonces, en parte, esto también es una oportunidad para nosotros mismos, pues, como para diversificar un poquito el portafolio de ingresos que tenemos, ¿cierto? De dónde vienen, cómo vienen. Porque hasta el momento seguimos laborando igual. O sea, yo sigo ejerciendo como contador, pero acá también sirviendo tintos. Porque creo que emprender es el camino. Porque yo he trabajado durante muchos años, siempre en empresas. Y lo que he visto en el comportamiento empresarial es que un trabajador que vive por un salario y se conforma con ese salario, se condena a vivir por ese salario hasta el último día, pues hasta el día que se jubile. Entonces, digamos que estamos, o al menos yo estoy en una época, supongo que muchos también, en la que se pueden estrellar y aprender, caer y levantarse. No esperar hasta tener 55 o 60 años que ya no tengamos las energías para hacerlo. Entonces también es más favorable decir yo fallé intentando esto a me dio miedo y no lo intenté. Obviamente un emprendimiento requiere recursos, tiempo, sacrificio, pero hay que hacerle. Hay que hacerle, no tienen que empezar desde pues, lo más alto, que en mi caso yo logré con el trabajo que tenía ahorrar para empezar desde un poquito más arriba que muchas otras personas. Pero también conozco los emprendedores que han empezado vendiendo un lapicero, entonces, y les ha ido súper bien. Entonces yo creo que lo más importante es tomar la decisión y actuar. Ya. No, fue simplemente un buscar ideas de nombre para el negocio y ese fue como el que más nos gustó cuando hicimos todo, pues como ese proceso, que no fue un proceso de un día ni de dos, hicimos una lista muy grande y al final ese fue el que escogimos. Precisamente por la particularidad que tiene un buen café. No hace falta coger una bolsita de café para darse cuenta que el aroma es una cosa muy, muy rica. Entonces es por donde se empieza la experiencia, oliendo. Ya luego lo preparas y lo saboreas, pero la primera sensación que te da es la del aroma que desprende el café. No es tanto que vayan a pegar, sino que uno muchas veces juzga por lo que uno ha consumido. Entonces uno cree que lo que uno ha consumido es lo que los demás también quieren y se cierra otras opciones. Entonces con el paso del tiempo hemos ido construyendo y dándonos cuenta que si bien algo no nos gusta o algo no le gusta a una persona, a otra le puede encantar. Entonces es el mismo caso. Habían cosas que ella, pues que hablábamos, mencionábamos y yo los veía muy insípidos, muy básicos. Y si lo que queríamos era ofrecer una experiencia, entonces yo ya empezaba a imaginar, a maquinar en mi mente pues como la imagen de cómo iba a quedar todo. Y me lo imaginaba mal, o sea, me lo imaginaba no necesariamente bien, porque en realidad fueron un par de productos los que yo dije como no, esto debe ser diferente, porque afortunadamente las ideas de la socia son muy buenas. Ya en cuanto a preparaciones, en cuanto a lo visual, en cuanto al sabor, son supremamente buenas. Solo en un par tuvimos un desacuerdo, pero logramos llegar como al punto de conexión. Pues más allá del plato más rico para mí, es el que yo puedo hablar del que más ha salido. Y vemos que a la gente le ha tendido a gustar mucho un waffle que es hecho con maduro y con un waffle que lo denominamos waffle de maduro, ¿cierto? Es como el que más vienen y piden, incluso las personas tienden a volver a probarlo y siempre prueban el mismo. Cuando uno pregunta por qué, dicen es que es muy rico, pero creo que también hay otras opciones.
otras opciones muy agradables en la carta que pueden ser incluso mejores, pero son gustos. Eso es lo que estamos ofreciendo, una experiencia que sea atractiva en cuanto al sabor, a lo que nos gusta comer y en cuanto a lo saludable, porque sabemos que hoy en día todas las personas quieren cuidarse un poquito porque sí se volvió tendencia. No desde el primer momento tuvimos una conexión grande, porque de hecho me tocó rogarle mucho. Me tocó insistir mucho, no mentiras, pero sí, nunca ha sido una mujer fácil. De hecho es una mujer algo, ¿cómo se dice? Cuando una persona tiene carácter, con mucho carácter y hizo que la experiencia fuera un poco más compleja que quizás alguna otra, ¿cierto? Sin embargo, se ha ido construyendo todo por, no sé, por acuerdos y por la decisión de hacerlo, porque es que amar, querer se vuelve una decisión y esa decisión la hemos tomado ambos. Entonces hemos ido creciendo juntos y bueno, es como el proceso que hemos tenido, aceptar lo bueno pero también lo malo, entender que nos equivocamos y tratar de crecer con ello, ¿no? Creo que lo más importante, y es lo que ella ha sabido entender muy bien en cuanto a mí, porque yo no soy una persona fácil de llevar. Sin embargo, ahí estamos y pues obviamente ella tiene sus cosas, pero yo también elijo despertarme todos los días pensando en ello, ¿cierto? Porque es una decisión y un sentimiento, obviamente está el sentimiento de, sí, de amar y también de recordar, por ejemplo, cosas como la primera vez que la vi, la primera vez que salimos, la primera vez que, de muchas cosas que hemos tenido. Porque ahorita es que estamos como encerraditos por el proceso de emprender, pero antes éramos, como quien dice, dos almas libres por ahí corriendo en todo lado, pero son procesos y hay que vivirlos y lo estamos viendo juntos, muy bacano. Digamos que como lo hemos ido viniendo haciendo, como confidentes y también como apoyo y como esa colega que ya considero que es, porque si bien no tenemos las mismas profesiones en cuanto a, pues que yo soy contador, ella nutricionista, y ya ahorita tenemos la condición de que ambos somos emprendedores. Entonces, crecer juntos, tanto en lo, en lo del emprendimiento, como en lo familiar, como en lo emocional. Cada día ser quizás más unidos, que siempre hemos tendido a ser unidos, pero serlo más. Para unir el proyecto de café y alimentación saludable o comida saludable, fue un enfoque como de lo que hay en nosotros. Digamos que él tenía la idea de tener algún día un café, pero yo también la tenía, ¿cierto? Yo pensé también, tenía mi sueño de tener un café a un futuro sola o con otra persona que era pues mi hermana. También soñé tener un café con mi hermana, porque siempre me gustó el espacio de lo que es ir a un café. Es un espacio tranquilo, es un espacio donde vas, tomas algo rico, comes algo rico, pequeñito, dulce o salado según tu gusto. Es un espacio para charlar, para desatrasarse con un amigo, con lo que sea, con la mamá, para tratar un tema entre una pareja, entre mamá e hijo, ¿cierto? Es un espacio tranquilo para hablar muchas cosas. Entonces ese espacio de un café siempre me gustó mucho y me gustó mucho el café como tal, ¿cierto? Por gusto de lo que es, a lo que sabe un café. Entonces siempre había tenido yo ese sueño, él también, y dijimos, bueno, hagámoslo algún día realidad, ¿por qué no? En su momento dijimos, no ofrezcamos solo café, de pronto metámoslo otras cositas, como de pronto desayunos, ¿cierto? Comidas, entonces ya empezamos como con esa idea. Yo ya tenía también otra idea, o tengo todavía pues como una idea de tener un centro como de bienestar, donde se ofrezca 100% comida pues muy saludable, porque digamos en Aromas tenemos opciones saludables, pero también opciones que están en el equilibrio de opciones que pueden no ser tan saludables en algún punto, ¿cierto? Todo depende como de la persona que lo consuma. Entonces sí, yo también tenía también la idea de un sitio de alimentación saludable, ser nutricionista, digamos, me gusta ser juiciosa con la alimentación, entonces de pronto pensar en un sitio donde se ofrece alimentación
que no es tan sana, que de pronto es muy alta en azúcares o muy alta en grasas procesadas y todo eso, no va conmigo y no me sentiría como tan bien. No me gustaría tanto como me gusta lo que tenemos ahora, que es un sitio que tiene comida, pero comida con la que no te vas a sentir culpable, que no debería, pero hay personas que se sienten culpables luego de comerse algo que no es tan sano, por decirlo de alguna manera. Bueno, alguien que también quiera como emprender en sus proyectos y que esté relacionado con lo que ha querido, con su carrera o con lo que siempre ha soñado, el primer consejo es, yo creo que es perder el miedo, porque con miedo nada se hace y con miedo creo que todo va a salir mal. Mientras que si uno va con ganas, va motivado, va pensando solamente en cosas positivas, va a ser mucho más fácil que si tú vas con miedo, con dudas, pensando será que sí o será que no, pues no se va a hacer, nunca se va a hacer ni nunca se va a empezar, no se va a dar el primer paso. Mientras que si se quitan los miedos, empieza por lo menos con el primer paso y ahí ya se van yendo, por decirlo de alguna manera.